Hola a todos y bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos a explorar una historia que honestamente parece casi imposible. Imaginemos por un momento el siglo XIV, una época donde el poder estaba estrictamente reservado para unos cuantos hombres privilegiados. Pero justo en medio de este escenario aparece la figura totalmente paradójica de una joven de Siena, una mujer sin nada de educación formal que contra todo pronóstico llegó a tener un inmenso poder político y espiritual en todo el continente europeo. Literalmente es una historia de voluntad inquebrantable que desafió todas las reglas de su tiempo. Bien, vamos a entrar de lleno en esto. Nuestra hoja de ruta de hoy incluye 1. Orígenes y vocación temprana. 2. Misticismo y ascetismo. 3. El regreso del papado. 4. Obra y legado escrito. Y 5. Muerte y canonización. Empecemos con la primera parte. Número 1. Orígenes y vocación temprana. Las limitaciones de una vida de clase media-baja. Este número, el 23, realmente cuenta una historia por sí solo. Imagínense esto. Catalina fue la 23ª de 25 hijos. Sus padres fueron un tintorero llamado Jacobo y Lapa, la hija de un poeta local. Nacer en este gigantesco núcleo familiar en la clase media-baja de Siena nos deja clarísimo cuáles eran sus orígenes humildes y la total falta de privilegios sistémicos que tenía al nacer. Y como veremos, desde muy joven su camino fue diferente. Ella no recibió ningún tipo de educación formal, cero. En cambio, sus biógrafos cuentan que a los 5 años tuvo su primera visión de Cristo. Esta devoción tan intensa desde niña fue el motor absoluto de su vida y preparó el terreno para lo que sería un desafío constante a las normas que la sociedad le imponía. Y vaya que la rebelión contra los planes de sus padres escaló rápido. Fíjense en los pasos. A los 7 años, hace un voto de castidad. Cuando cumple 12, sus papás ya le están armando planes de matrimonio, y ella reacciona cortándose todo el cabello y poniéndose un velo. Para intentar disuadirla, la obligan a hacer trabajos domésticos agotadores, pero esto solo reafirma su convicción. Al final, pasa algo inusual. Una paloma se posa en su cabeza mientras reza, y eso es lo que finalmente convence a su padre de que su vocación es real. Todo esto culmina cuando se une a la Orden Tercera de los Dominicos a los 18 años. Pasemos a la sección número 2. Misticismo y ascetismo. Extremos solitarios y visiones divinas. Lo verdaderamente fascinante aquí es el punto de inflexión que esto representa. Sus hagiógrafos nos dicen que en 1370 tuvo una serie de visiones fuertísimas del infierno, el purgatorio y el cielo. Pero el gran detalle no es solo lo que vio, sino lo que escuchó. Una voz divina que le ordenaba literalmente salir de su encierro solitario y meterse de lleno en la vida pública. Ahora, durante su vida pública pasaron cosas, digamos, inexplicables, como esto de los estigmas invisibles. El 1 de abril de 1375, en la ciudad de Pisa, Catalina experimentó este milagro específico. Sentía todo el dolor físico de las heridas de Cristo, pero sin tener ninguna marca visible en el cuerpo. Esto conectó de manera súper directa su sufrimiento físico con la enorme autoridad espiritual que iba ganando frente a la Iglesia. Y bueno, los registros históricos nos muestran que su devoción llegó a extremos bastante radicales. Pasaba por larguísimos periodos de ayuno extremo donde solo consumía la Eucaristía. De hecho, el historiador Rudolf Bell identificó esta práctica como anorexia nerviosa tras investigar su caso. Y para sumar a lo asombroso de su historia, en 1366 ella describió por carta haber vivido un matrimonio místico con Jesús, detallando que usaba el prepucio de Cristo como su anillo de bodas. Son realidades históricas muy fuertes, pero nos muestran la naturaleza absolutamente extrema de su entrega. Vamos a la sección 3. El regreso del papado. De mística solitaria a pacificadora continental. Chequemos esta rápida sucesión de maniobras políticas, porque es increíble. En 1375 recibe los estigmas en Pisa. Al año siguiente, en 1376, viaja hasta Aviñón como embajadora de Florencia, una locura, y deja una impresión tan profunda que para enero de 1377 convence al Papa de dejar su exilio en Francia y regresar a Roma. Y ya para 1378 logra pactar la paz en Florencia. Su inmensa autoridad religiosa fue, literalmente, el combustible que destrabó la diplomacia de todo un continente. Y esto ilustra de manera brillante cómo se comunicaba con los poderosos. Este es un pedacito de su carta 229 al Papa Gregorio XI.
Escuchen el tono. Por eso voy yo ahora allí, para ponerlos humillados en vuestro regazo. Estoy segura de que vos, como pastor, los recibiréis, a pesar de las injurias. Es audaz, agresivo y súper directo. Ella no estaba pidiendo permiso, le estaba dando directrices al hombre más poderoso de Europa. Y justo esta imagen nos da una idea perfecta de la dinámica. Imagínense, una mujer sin educación académica formal, navegando el complejísimo cisma de Occidente, metida en una política dominada 100% por hombres. En plena crisis institucional, ella plantó cara y le dio todo su apoyo inquebrantable al Papa Urbano VI, ayudando a consolidar el papado en Roma. Llegamos a la sección 4. Obra y legado escrito. Los textos fundamentales de una mente sin educación formal. A ver, la gran pregunta es, ¿cómo alguien sin instrucción escolar pudo producir una literatura tan vital para el siglo XIV? Pues su producción fue masiva. Su obra magna, El diálogo de la Divina Providencia, se la dictó a sus secretarios estando en éxtasis religioso durante solo 5 días, en octubre de 1378. A eso hay que sumarle 26 oraciones místicas y un archivo impresionante de 381 cartas dirigidas a los líderes civiles y eclesiásticos de toda Europa. Así que, el punto crucial aquí es entender el inmenso peso de sus palabras. Estos textos dictados, en especial el diálogo, no solo aseguraron su legado espiritual, sino que hoy son testimonios súper importantes de la literatura toscana vernácula. De verdad, influyeron muchísimo y para siempre en la teología y las letras italianas. Y para terminar, la sección 5. Muerte y canonización. Un legado esparcido y venerado. 33. Esa fue la trágica y temprana edad a la que falleció. Murió en Roma el 29 de abril de 1380, exhausta por los ayunos tan rigurosos que llevaba. Es súper impactante pensar en la gigantesca escala de su obra política y literaria cuando vemos lo cortísimo que fue su paso por el mundo. Acá les comparto un detalle que, puede sonar algo macabro, pero es muy fascinante a nivel histórico. Tras su muerte, la gente la veneraba tanto que varias regiones querían quedarse con su presencia física. Así que sus restos fueron separados. Su cuerpo se quedó en Roma, su cráneo fue llevado a Siena en 1384 y un pie terminó en Venecia. Todo para satisfacer la enorme demanda de patronazgo espiritual de estas grandes ciudades. Vamos a ver cómo todo esto fue escalando a lo largo de los siglos. Su historia no quedó como una simple nota al pie. En 1461 fue canonizada por el Papa Pío II. En 1939, nombrada patrona de Italia. En 1970, doctora de la Iglesia. Y en 1999, copatrona de Europa. Es impresionante cómo su influencia sigue tan activa en la actualidad. Ver elementos de devoción como este nos recuerda que todo ese legado es muy tangible a nivel global. Al día de hoy, hay una red inmensa de santuarios y monasterios activos fundados en su honor, desde España e Italia hasta Argentina, México o Chile. Toda esta red moderna es la prueba clara de la absoluta y pura fuerza de voluntad que una sola mujer demostró en vida. Para ir cerrando este análisis, nos gustaría dejarles esta pregunta en el aire. Analizando su vida, desde una joven marginada y sin recursos, hasta convertirse en una pacificadora de imperios y mentes, nos obliga a reconsiderar dónde reside realmente el poder. A veces, el impacto histórico más duradero y monumental proviene de quienes tienen la fuerza de voluntad para desafiar absolutamente todas las limitaciones de su mundo. Esperamos que hayan disfrutado mucho este recorrido. Nos escuchamos en la próxima.